Hola familia, bienvenidas a esta clase de Escuela de Formación Teo 110. Hoy vamos a estar viendo el capítulo número 15, conociendo mi naturaleza, cómo me ve Dios. Pero antes de entrar en lo que es la clase, en lo que es esta lección, vamos a pedirle al Señor a través de esta oración que sea Él el tomando el control en este tiempo. Amado Espíritu Santo, que seas tú en este tiempo, Señor, controlando nuestra vida, nuestro espíritu, para que podamos entender el mensaje que tú has traído el día de hoy a nuestras vidas, Señor. Bendito Padre, que seas tú en todo momento cuidando y que no haya ningún estorbo o cualquier piedra de tropiezo en esta enseñanza, que no me permita, Señor, poder entender con claridad el mensaje que tú estás presentándonos, Señor, a través de esta herramienta, a través de este material, papá. De Espíritu, en este momento te pido que seas tú, amado Cristo, tomando en este tiempo tú la autoridad por sobre todas las cosas para que podamos trabajar juntos, para que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que seas tú también poniendo en estos corazones de estos estudiantes, que seas cada vez más en este tiempo, Señor, para que podamos entender tu mensaje. Te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos 3, y vamos a leer el versículo 23 y 24 que nos dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. En esta lección vamos a estar hablando para conocer quiénes somos nosotros o quiénes éramos de nosotros antes de recibir a Cristo y lo que sucede cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Muchas veces nos hemos hecho esta pregunta: ¿pecador yo? ¿En peligro del juicio de Dios? ¿No le parece que estas palabras son bastante fuertes? Mire, yo no le hago mal a nadie, hemos respondido muchas veces. Amo a mi familia, nunca le he sido infiel a mi esposo o esposa, ni he sido abusivo con mis hijos. Soy honesto u honesta y trabajo muy duro. No le he robado a mi patrón, no le he robado ni horas ni nada por el estilo. Soy gentil y ayudador con mi vecindad, inclusive soy caritativo. ¿Qué he hecho para que Dios esté enojado conmigo? Es probable que usted haya escuchado estas respuestas como cuando hemos sido confrontados, ¿no? A través de un vecino o de un colega en alguna discusión sobre la pecaminosidad de la humanidad y de nuestra necesidad de un Salvador. Es posible que nosotros mismos hayamos usado estas palabras similares en algún momento. Eso es porque tendemos a ver el pecado de una manera diferente a como la ve el Señor. No nos gusta ver las cosas realmente graves como pecado. Dios, en cambio, ve cualquier violación de su ley como pecado. No solamente actos, sino también pensamientos y motivos. Eso viola su ley, su norma para vivir perfecto. Con frecuencia describimos el pecado solamente en términos de acciones erradas. Y dentro de eso, y acciones aisladas. La Biblia, sin embargo, nos dice que el pecado es una condición congénita del alma, que nos dice que el pecado es una condición cada vez más grave y que satura nuestra vida. Somos por naturaleza pecadores que rechazamos a Dios y su ley. Por eso pecamos. Con frecuencia limitamos la definición de pecado como las cosas que hieren a otras personas. Las Escrituras muestran, sin embargo, que pecado es una ofensa a nuestro santo Dios, aunque nadie más se entere de ese pecado. Amar a nuestra familia, ser empleados honestos y ser caritativos, estas cosas benefician grandemente a la comunidad y la sociedad en general. Pero tales actividades no remueven el problema de nuestra pecaminosidad inherente. No pueden atraer el perdón de Dios ni remover su ira. Solamente la fe en Jesucristo puede hacer eso. Antes de examinar la salvación, Pablo requiere que comprendamos nuestra necesidad de ser salvos.
Por eso usa una porción generosa de esta carta de Romanos para pintar un cuadro claro de la depravación universal de los seres humanos. Aunque para el cristiano no es malo que se le recuerde lo que sería si no hubiera intervenido Jesús. Desde el pagano más vil hasta el religioso más autosuficiente, todos estamos condenados ante Dios por ser pecadores. Como está escrito en la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Solamente se puede apreciar el evangelio cuando se comprende la dimensión de nuestra maldad. Comenzando con Romanos 1 del 18 al 25, Pablo hace pasar frente a nuestras imaginaciones, una parada sobria de depravación humana, pero la vista incomparable está a la vuelta de unas páginas. La presencia clara, fresca y brillante del evangelio, pero para que uno pueda regocijarse en quién es Cristo, debemos enfrentarnos a la realidad de lo que sería estar sin Cristo. No se oye mucho acerca de la ira de Dios hoy en día. Sin embargo, es tanto parte de su personalidad como su amor, misericordia, poder y sabiduría. Debido a su naturaleza perfecta, buena y santa, Dios no puede tolerar el pecado y lo debe de juzgar. Debe responder con ira. En Romanos 1, del 1 al 17, Pablo introduce la provisión de justicia que hizo Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Comenzando con el verso 18, nos explica por qué es necesario que tengamos una justicia proveniente de Dios. Porque nuestra pecaminosidad inherente nos separa de Dios. No permite que vivamos vida que le agraden y nos encamina en el sendero de su ira. Dirigida en contra del pecado, como está en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no es como la nuestra. No es un brote repentino e incontrolado de ira, que está saturado de pecado. La palabra usada es orge, que se puede definir como una oposición cimentada y activa de parte de la naturaleza santa de Dios frente a todo lo que es mal. Llegará un día cuando Dios descargará toda su ira contra los que lo rechazan. Aquí, sin embargo, Pablo se está refiriendo al desdén activo y continuo que Dios tiene hacia el pecado. Esta ira se revela desde el cielo, comunicada por Dios a los hombres por medio de las escrituras. Comunicada por Dios a los hombres por medio de los efectos evidentes que Él permite del pecado. Comunicada por Dios a los hombres por medio de la autocondenación que emerge de nuestra conciencia. El blanco de la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Actuamos de manera contraria al conocimiento de Dios que Él mismo nos ha dejado. Sabemos que es lo correcto, pero preferimos pecar sin disculpas. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, 19 y 20. Uno no puede excusarse alegando ignorancia. La ira de Dios no viene sin razón, reemplazando a Dios con ídolos. Cada uno tiene evidencia de la existencia y de la grandeza de Dios, pero no obstante rechazan su gobierno. Esa evidencia es interna, pues Dios se lo manifestó. Somos hechos a imagen y semejanza suya. Pensamos, creamos, razonamos, sentimos, nos relacionamos. Tenemos una conciencia innata de lo bueno y de lo malo. Dios también es evidente por medio de las cosas hechas. Esto es lo que los teólogos definen como revelación general. Uno no puede ser salvo observando la naturaleza. La salvación solamente viene por medio del evangelio, que es la revelación especial. Pero por medio de la naturaleza uno ve la evidencia de Dios, su gran poder, su sabiduría y orden. Como hay una creación, debe haber un creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, nos dice Salmo 19:1. Estrellas chispeantes esparcidas en un cielo negro.
la Tierra en una órbita perfecta alrededor del Sol, suficientemente cerca para sostener la vida, pero suficientemente lejos para no calcinarla. Montañas esculpidas, la capa de la Tierra tallada en cañones impresionantes, peces que se iluminan en las profundidades, ¿no?, oscuras del mar, una mariposa que se libera de su capullo, una araña gris que hila su tela en forma meticulosa, moléculas, átomos, electrones, el crecimiento de un bebé en el vientre, nacimiento. Todas estas claramente atestiguan de la existencia de Dios Todopoderoso que hizo todo, incluyéndonos a nosotros. Sin embargo, en la cara de toda esta evidencia, preferimos vivir según nuestra propia norma y para nuestra propia gloria. Y cuando los hombres no se voltean hacia Dios, hacen sus propias dioses o ídolos, reemplazando a Dios con ídolos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo vemos en Romanos 1, 21 a 23. Estos versículos sugieren que el enfoque principal de esta porción es hacia los gentiles, que adoraban a múltiples dioses. Más tarde el enfoque será en el judío religioso, que también es culpable de formar a Dios a su propia imaginación. La humanidad pecaminosa sabe que Dios existe, pero no responde con adoración o gratitud o alabanza. Más bien usamos nuestra inteligencia para reducir un Dios infinito a imágenes finitas. Dios nos hizo a su semejanza, pero nosotros hacemos el intento de crear a Dios según nuestra imagen y nuestra preferencia. ¿Cómo trata Dios con nuestra rebelión? Notemos una frase repetitiva. Dios los entregó. Según el comentarista Harrison, esto significa que Dios simplemente removió sus manos, permitiendo que el voluntarioso rechazo de sí mismo produzca sus resultados horrorosos en la vida humana. Una de las maneras entonces que Dios juzga es simplemente permitiendo que los pecadores hagan lo que quieran. Él permite que el pecado tome su curso natural hasta que el pecador lo busque para recibir gracia y misericordia y rescate de la destrucción. Entregados a la inmoralidad, como nos dice Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra griega para concupiscencias abarca una gama amplia de actividad sexual ilegítima. William Barclay dice esto acerca de la palabra: epitumia. Es el deseo apasionado por el placer prohibido. Es un deseo que hace que los hombres hagan cosas innombrables y vergonzosas. Es el estilo de vida de un hombre que se ha sumergido tan completamente en el mundo que ha cesado de tener conciencia de Dios. Entregados a la idolatría, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. En Roma la búsqueda de pasión personal era rey. No es por accidente que el versículo sobre inmoralidad sexual está incrustado entre estos dos versículos referentes a la idolatría. En el mundo antiguo, la idolatría y la inmoralidad sexual estaban muy conectadas. Adoración idólatra involucraba la visita a templos paganos donde participaban en actos sexuales con prostitutas del templo. Los adoradores creían que esto traía placer a los dioses, que a su vez bendecían a los mortales. Recuerden que Pablo estaba escribiendo esta carta desde Corintio, la sede del templo a la diosa Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Había más de 1000 prostitutas empleadas en el templo. Tales prácticas deshonraban los cuerpos de los participantes, usándolos en una forma que Dios nunca había planeado, pervirtiendo el bello regalo de la sexualidad. Recuerden que estas prácticas hacían que cambiaran la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Perversión se convertía en piedad.
¿no? Mitología sustituía teología. Impiedad en vez de adoración. Llamaban mentiras verdad y fantasías realidad. Hacían a Dios según su imagen. Que Dios nos preserve de tales cosas y del juicio que traen. Que Cristo sea nuestra pasión más intensa y devoción a Él nuestra meta más alta. Uno pensaría que la idolatría está fuera de moda, pero realmente está vivita y coleando, aún en medio de gente educada. ¿Cómo es que gente educada se vuelve a la idolatría? La idolatría comienza cuando uno rechaza lo que conoce de Dios. En vez de buscar a Dios como el creador y sustentador de la vida, se ven como el centro del universo. Luego inventan dioses que son proyecciones convenientes de sus planes y decretos egocéntricos. Estos dioses pueden ser figuras de madera o pueden ser las cosas que anhelan tener, tales como dinero, poder y confort. Pueden inclusive ser representaciones erradas de Dios. El resultado de hacer a Dios a su imagen, en cambio de lo inverso, el común denominador es este. Idólatras adoran las cosas que Dios hizo en vez de adorar al mismo Dios. Es una tendencia que continuamente debemos vigilar en nosotros mismos. Un ídolo no tiene que ser una figura sobre la chimenea a la cual le ora o le quema incienso. Puede ser una distorsión mental de Dios, un concepto no bíblico de Dios. La mayoría de la gente que promueve la adoración a ídolos no los llama ídolos, simplemente seducen a la gente a la adoración de un Dios. Por ejemplo, de la teología de la prosperidad, que quiere que todos sean ricos, o un Dios que es meramente una fuerza cósmica, parte de la naturaleza, o un Dios que es meramente una fuerza cósmica, ¿no? Que puede llegar a parte de la gracia, simplemente haciendo todas las cosas correctas. Esa es la razón por la cual es tan importante que edifiquemos nuestra comprensión de Dios alrededor de las Escrituras. Es allí, en la propia palabra de Dios para nosotros, que Él se ha revelado y ofrecido la vida en su Hijo. Las Escrituras hacen al Dios desconocido, conocido, al Dios invisible, visible, al Dios distante, cerca. Esto es la clase de hoy, el capítulo número 15, que nos habla de conociendo nuestra naturaleza y cómo nos ve Dios a nosotros. Un abrazo, los estaremos viendo en la próxima clase. Dios los bendiga. Bye.